Y estamos, repito, en la serie de la Sagrada Familia y estamos detenidos en una subserie llamada Jóvenes. Y hemos estado viendo jóvenes que llenan de orgullo a papá y a mamá. Jóvenes que son ejemplo, obedientes, temerosos de Dios, prudentes, cuerdos, que usan la razón, que usan el buen juicio, no se meten en problemas, no causan problemas en la familia y que sobre todo hacen que papá y mamá se sientan profundamente orgullosos de un buen hijo, de una buena hija. Pero también abrimos una subserie de hijos que avergüenzan. Sí, todos los problemas que causa un hijo, una hija que traen vergüenza a papá y a mamá, las malas decisiones, malas compañías, vicios, el daño que causan, cómo se acaban a papá y a mamá, algunos infartados por las malas noticias, algunos con derrame cerebral, algunos papás que se quieren morir por toda la vergüenza, la tragedia que los hijos causan. Hijos que muchas veces, no todos, ¿verdad?, pero muchos terminan en la cárcel, anexados, con sobredosis, peleoneros, hijas que se meten con casados, o sea, una relación donde papá y mamá están llenos de vergüenza y que inclusive para mitigar un poco la vergüenza, marchan en marchas de orgullos, ¿no? Pero el caso, hermanos, es que estamos detenidos en hijos así. Vimos a Jonadab, un hombre que aconseja siempre el mal, un muchacho que es el hijo que a veces tiene ciertas familias que, oye, ¿qué? Vamos al antro, ¿no? Oye, que una fría, una buena sudadita, oye, que mira que ahorita hay unas muchachas, oye, que en tal lugar están unas prostitutas baratas, oye, que mira, esta ya tiene este sitio de pornografía, oye, o sea, siempre aconsejando pecado, pecado, pecado. Los Jonadab siempre son las malas amistades que pueden tener nuestros hijos. También vimos a un Abnón, un hijo violador. ¿Cuánto orgullo puede traer a una familia un hijo violador, no? Y vimos a un Absalón, un hijo que se rebela con el papá. Cuidado con esos hijos, ¿verdad? Que ven a papá como el vecino, que se le pueden enfrentar, gritarle, tutearlo, amenazarle, que a mí no me hables así. Cuidado con esos monstruitos, cuidado, ¿verdad? Absalón se atrevió a desafiar a su papá, le dividió el reino y al final hizo cosas abominables. Hemos visto una Atalía, una hija, versión corregida y aumentada de una Jezabel, una muchacha profundamente inmoral, depravada, con perversiones igual que su mamá, sexuales. De tal manera que vimos a un Caín que, ay, no, ¿quién se puede sentir a gusto de un Caín? En fin, hermanos, y hoy vamos a ver a los hijos contumaz y rebeldes. Y de hecho quiero hacer un comentario para que el tema de esta mañana es algo perturbador para aquellos que no conocen al Dios de la Biblia. Aquellos que siguen pensando en que Diosito y Chuchín y todo ese tipo de conceptos erróneos y que hoy van a ser confrontados con las leyes de Dios en relación con los hijos y de pronto algunos de ustedes decir, no, es que ese Dios no me gusta, no, ese Dios no está mal, desde mi punto de vista mi concepto de Dios es diferente. Escucha hoy los argumentos que la Biblia tiene, ¿verdad? Y con gusto podemos platicar al final del culto esta situación, porque lo que hoy muchos van a escuchar es así como que no checa con la forma que tienen de Dios o choca con su forma de ser como papás o como mamás. Y yo entiendo esto porque hay papás que son equilibrados, justos,
está el papá tiránico, que todo es golpes, insultos, menosprecio y humillación a los hijos, y está el papá y la mamá tolerante, ¿no? Que se solidarizan con los hijos y van hasta sus marchas, ¿no? Sus marchas de orgullo. Y están los tiránicos. No, hermano, estamos hablando de un papá centrado, ubicado, con buen juicio, que usa el buen razonamiento. A esos papás es a los que les habla la Biblia. Por eso estos jóvenes, que es el colmo ya de los jóvenes malos que causan vergüenza, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Dice capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, estas palabras ahorita las definimos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Eso fue lo que dije. Algunos va a ser perturbador ¿qué? Ese hijo que cargué en mi vientre, ese hijo que amamanté, ese hijo que le cambié los pañales, que yo iba bien emocionado a llevarlo a la primaria, que lo entregue a la pena de muerte. Bueno, vamos a poner aquí 3 puntos para entender algo. ¿Qué es lo que pasa en un hijo o una hija contumaz y rebelde? ¿Sí? Porque aquí ya esta mamá que había criado a su hijo, que lo había parido, que lo había amamantado, cambiado pañales, su yogurcito, su papilla, y lo cargaba y lo abrazaba con tanto amor. ¿Qué pasa entre esta escena y entregarlo a la lapidación? ¿Qué pasa? Bueno, no saques juicios previos, vamos a escuchar el argumento de la Biblia y sobre todo, hermanos, cuánta maldad en este planeta se hubiera erradicado. Les quiero decir, hermanos, que exactamente el error de que haya pandillas, viciosos, delincuentes, narcotraficantes, pederastas, etcétera, 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 es gran parte de papás y mamás que no quisieron obedecer el principio bíblico y que dijeron a Dios: Dios, serás muy Dios, pero no, aquí sí no te obedezco. Este hijo me dolió, esta hija me dolió, ¿no? Bueno, está bien, si tú crees que eres más sabio que Dios, adelante. Pero no tienes idea cuánto dolor causan estos hijos o estas hijas contumaces y rebeldes. Cuán malagradecidos son y aparte exigentes, que se olvidan de su posición como hijos y ven y ningunean la autoridad de papá. ¿Tú quién eres? No, es más, ni yo ni pedí nacer, ¿no? Malagradecidos, desafían a papá y a la autoridad de papá y de mamá, y a la mamá la ven como la sirvienta y al papá como el barrendero de la calle. Menosprecian tu autoridad. Por eso, hermano, ten cuidado con un hijo que te desafía al grado de menospreciar tu autoridad. Y una de las cosas que va a asombrar mucho es cómo Dios dice: pena de muerte. Y yo sé que en tu cabeza dicen: este pastor está loco, ya enloqueció, amárrenlo, ¿no? No, hermanos, quiero decirles que
Un ejemplo que tengo 30 años de estar poniendo, vean ustedes. Este es el hijo, ¿no? Este es el papá. Este hijo contumaz y rebelde, o esta hija contumaz y rebelde, se brinca la autoridad del papá, no hace nada, no, como dice aquí, no obedece la voz de mamá, no obedece la voz de papá, se los brinca, los menosprecia. Ah, pero quiere seguir viviendo ahí, ¿verdad? Se brinca la autoridad de los abuelos, se brinca la autoridad de la escuela, desafía a la escuela, al director, desafía al patrón, desafía a la patrulla, desafía a otras personas de la sociedad y al final, vean ustedes, la última autoridad es Dios. Dios pone, hermanos, estas autoridades hacia este hijo, hacia esta hija, para que ellos sean un freno ante la maldad de este hijo contumaz y rebelde. Y si los papás fallan, si papá tolerante, permisivo, chillón, sin autoridad, sin carácter, se lo brinca al hijo, se brinca a la madre, se brincan los abuelos, se brinca la patrulla, dice Dios, hola. No, te puse a tus papás para frenarte, tu papá falló, tu madre falló, el abuelo falló, la patrulla falló, yo no fallo. Y se acabó. Y muchos papás necios, muchas madres necias, que no, es que ¿cómo creer, hermano? Es que estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, si tú quieres seguir discutiendo, allá tú, ¿no? Lo que te quiero decir es que simplemente las consecuencias ahí van a llegar, tarde o temprano van a llegar y te vas a dar cuenta con mucho dolor que este libro tiene toda la razón. Hijos que son incorregibles. Incorregibles. Y se los digo, hermanos, y yo sé que usted va a decir, ya siempre sale con lo mismo. 9 años de dar clases en los Cerezos del estado de Guanajuato. Y dentro de la cárcel hay una cárcel donde a los ¿cómo le llaman ellos? Los internos que ya están dentro del Cerezo y se rebelan y le pegan a custodios o a otras personas administrativas, lo meten a una cárcel dentro de la cárcel. Y a veces ni la cárcel, dentro de la cárcel los frena. Y hay otros medios de castigo dentro, porque no son incorregibles. A ese tipo de personas ya ofendió al papá, ya lo golpeó, ya lo maldijo, ya lo desafió. Por eso, cuidado, hermanos, cuidado con un hijo que te mira al tú por tú. Hijo. Ay, ojalá ahí estés en tiempo de frenarlo, porque si no, otra vez te va a brincar a la mamá, así rápidamente la brinca, ¿no? O sea, te va a brincar todas las autoridades y al final dice Dios, bueno, vamos a ver a varios hijos contumaces y rebeldes y es mi obligación espiritual demostrar que toda la humanidad, Dios ve a toda la humanidad como contumaces y rebeldes. ¿Qué? Hermano, fíjate, Dios, quiero separar estos grados de contumaz y rebelde. Hubo periodos intermitentes de rebeldía en tu vida. Hubo periodos donde te rebelas con tu mamá, te rebelas con tu papá, ¿no? Pero hubo grados. Fueron intermitentes. Hubo un momento donde te detuvo, no sé, una expulsión de la escuela, un tío, una patrulla, una enfermedad, algo te detuvo. Pero este tipo de jóvenes que van, ya le pegó al niño en el kinder. Ya la maestra dice, señora, llévese hacia el niño a otro lugar, ¿no? Ya le pegó a otro niño en la primaria. Ya te hablaron contigo, ya se terminó el año escolar y dice, ¿sabe qué? No, ya no hay lugar para su hijo. Pero ¿cómo? Que aquí para allá los voy a demandar. Y ya saben, ¿no? El drama de las mamás
mamás de contumaces y rebeldes que sus hijos nunca hacen nada, ¿no? Allá andan los pobres papás buscando dónde meterlos, en qué escuelas, y dicen la carta de buena conducta, si no, no entra. Porque ya muchas escuelas saben que andan las mamás viéndole las caras a diferentes instituciones a ver si aguantan a sus hijos. Ya le pegó a un primo, ya le robó una cosa a otra niña, ya le dio un beso a otra niña, ya le jaló los cabellos a otro, y quejas y quejas. Estos hijos contumaces casi siempre son malas noticias en la familia, casi siempre. Se empiezan a acabar a los padres lentamente. En la secundaria no se diga, ya tiene una semana que no entra a clases, ya lo agarraron fumando marihuana, ya lo agarraron acariciando y manoseando a una niña en los baños. Malas noticias. En la prepa, pues ya ni siquiera fue a las escuelas. A la verdad te das cuenta que ya tuvo muchas parejas sexuales, una niña de 15, 17 años, que hay fotografías de ella en internet, dices que, no, ya los papás dicen, no, ya no sé qué hacer con esta, ¿no? Incorregible, malagradecido, porque te desafían a pesar de que las evidencias son obvias, se vuelve exigente, porque en la casa quiere seguir mandando y seguir teniendo privilegios, olvida su posición como hijo, ¿no? Por eso repito, ¿cuánto dolor causan? ¿Cómo se acaban a papá y a mamá? Muchos están abandonados en cerezos. A mí, yo escuché a varios internos donde ya su familia dice, no, ya, hay que, mamá, pero échame la mano, mamá, que... Y le cuelgan, ¿no? Me acuerdo uno dice, oiga, pastor, quiero una opinión. Fíjese que hablé a mi familia y lo primero que me dijeron, a ver, habla a tu hermano fulano, ¿no? Mira, hijo de tantas por cuantas, no vuelvas a hablar a mi mamá, ya te la acabaste en vida. Si tú vuelves a hablar aquí, te vamos a maldecir toda la vida. Los hermanos quedaron más tranquilos comiéndose al hijo contumaz y rebelde. No queremos saber ya nada de ti. ¿Cuántas madres han dicho, para mí estás muerto? Para mí estás muerta. Llegaron a la misma conclusión que Deuteronomio 21. Llegaron a la misma conclusión. El hijo contumaz y rebelde, ningún castigo funciona, hermanos. Necio, terco, obstinado. Nada funciona. Es un violador de la ley, viola la autoridad del papá, de la mamá. Este tipo de jóvenes o jovencitas no escuchan, obstinados, ya tienen una conciencia cauterizada, tienen un corazón endurecido. Y hermanos, por eso hablo de un corazón contumaz y rebelde intermitente. Porque tú y yo hubo una época en que fuimos así. Sí, la gracia de Dios nos frenó, nos puso en otro camino, pero si no hubiéramos terminado como el hijo contumaz y rebelde del año en la familia. Y no estamos muy lejos de entender que en la familia, ahí tú conoces a la prima contumaz y rebelde, al primo contumaz y rebelde, al sobrino así, no se detienen y serán lapidados. Hermano, pero ¿a poco eso aplica en el siglo XXI? Aplica algo peor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están diciendo, pastor? Bueno, para allá voy. Hermanos, quiero hacer un paréntesis porque para algunos que no conocen mucho en la Biblia, hablar de lapidación o morir por apedreamiento es algo salvaje, ¿no? Bueno, en aquella época no había la electricidad, no había la cámara de gases, no había la guillotina, y la pena de muerte era a través de apedreamiento. Y no solamente era para los hijos contumaces y rebeldes. Rápidamente, no tengo el tiempo de que nos detengamos aquí, pero cualquier persona que practicara la idolatría, Levítico 20, pena de muerte. Pena de muerte por lapidación.
La blasfemia, alguien que levantaba la mano y decía de groserías a Dios, maldecía al cielo, maldecía a todo lo que estaba en el cielo, pena de muerte, Levítico 24. No llegar virgen al matrimonio, pena de muerte a esa mujer, Deuteronomio 22. Por violar el día de reposo, por trabajar el día de reposo, pena de muerte, Números 15. Los que practicaban la hechicería, pena de muerte, Levítico 20. A los falsos profetas, pena de muerte, Deuteronomio 13. Los hijos contumaces y rebeldes, pena de muerte. Si alguien te daba un consejo para que te separaras de Dios, que abandonaras la iglesia, abandonaras la fe cristiana, la Biblia, pena de muerte, Deuteronomio 13. A todos los que practicaban la astrología, la invocación de espíritus o de magia negra, pena de muerte, Deuteronomio capítulo 4. A los que casarse con un familiar, una prima, etcétera, etcétera, pena de muerte, Levítico 18. Irse con el novio, o sea, todo lo que era la práctica de la fornicación, perdón, Éxodo 22. El adulterio, al adúltero y a la adúltera, pena de muerte. El incesto, ¿no? Alguien tomaba a su hija sexualmente, o al bestialismo, o la práctica homosexual, en la Biblia era pena de muerte, Levítico 20. Por eso los que ya están acostumbrados al lenguaje bíblico, no les afecta, no los perturba esta sentencia de pena de muerte al hijo contumaz y rebelde. Por eso quise detenerme y mencionar varias prácticas de pena de muerte en las que la Biblia sumerge a este tipo de conductas. Pregunta, hermanos, ¿cuántos delitos sociales se evitarían si padres piadosos realizaran esto? ¿Cuánta hechicería habría? Sí habría, pero demasiado escondido todo esto. Porque ahora hay marchas de orgullo para todo esto. Está el día de que se festeja tal conducta pecaminosa, está el día de tal conducta pecaminosa. Bueno, hermanos, la Biblia dice que se jactan y publican su pecado. Algo que debería ser motivo de profunda vergüenza. De profunda vergüenza ahora es motivo de orgullo. Entonces, este tipo de jóvenes o jovencitas, no, la Biblia los pone como que van en camino de muerte. Yo les pregunto algo. La ley de Dios dice que el hombre debe de morir por vejez. Esa es la ley natural, morir de viejitos. Ya nuestro cuerpo ya no empieza a funcionar bien y muere. Bueno, esa es la ley normal de vida, morir así. No morir así es algo antinatural. ¿A qué me refiero? ¿Cuánta gente muere de viejita y cuántos jóvenes mueren? ¿Quién muere más? Los jóvenes, estando hablando de gente muchísimas gracias, jóvenes de entre 18 y 45 años, o la gente que muere de viejitos. ¿Cuántos están muriendo? Hermanos, Dios no tiene prisa en quitarle la vida a un hijo contumaz y rebelde. Dios no tiene prisa. Pero esos jóvenes van en camino de muerte. Electrocutados, mueren en choques, alcoholizados, apuñalados, balaceados, ahorcados, electrocutados, por contagio sexual de enfermedades venéreas, VIH. Hermanos, otra vez, aquí está el contumaz y rebelde. El papá y la mamá falló. Ay, es que por favor entiéndame, pastor. No, a mí no me digas nada. Hay una ley, es la ley, es la ley. Se brincan al papá, se brincan al tío, al hermano mayor, al abuelo,
se brincan al patrullero, desafían algunos al juez. Hay varios videos ahí donde un preso está en la corte y se le va encima al juez. Y dice Dios, bueno, hola. Y siente que se van a morir, sí, sí. Dios tiene medios para terminar así. Hermanos, ¿por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Y así muchos ejemplos. Inclusive en derecho, ¿no? Los abogados, los tribunales. Es una parte de un proceso declarado formalmente, donde las autoridades ahí, los jueces, los ministros, declaran en rebeldía a una persona por no comparecer ante una situación o incumplir un mandato. Y se usa la palabra desacato o contumaz. O sea, te está hablando el juez. Ah, me vale, que te está hablando el juez. Respétalo. No, que para allá. Imagínese un hijo contumaz y rebelde en un tribunal que se siente en papas fritas para enfrentar a un juez. Porque este hijo contumaz y rebelde, hermanos, está envuelto en algo que se llama soberbia. Se siente más digno y honorable para enfrentar a su papá. Otra vez, por quinta vez, aguas cuando un hijo o una hija se enfrenta en autoridad con su madre o con su padre. Híjole, hermanos, muchos tienen a hijos que van en camino de muerte y no lo saben. Porque esos hijos se van a enfrentar al juez de toda la tierra en desacato. Te está hablando tu padre y tu padre es más que un juez. Más que un juez. El juez nunca pagó el parto para que nacieras. El juez nunca pagó la leche para que te alimentaran. De tal manera que esta palabra contumaz tiene dos raíces. Y la palabra tum habla de una planta que se hincha. Algo que crece desfiguradamente. Y ahí viene la palabra tumor. Contumaz, con tumor. Sí, es un tumor su conducta, su actitud. De ahí viene la palabra tubérculo, que es algo que se entierra, que sale como con bolas. Por eso, tumor, contumaz, ese hijo tiene un tumor y el necio papá, es que pobrecito, es que no, pobrecito. Y la mamá, déjalo, es nuestro hijo. Si lo corres, yo me voy con él. Ahorita vamos a ver, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Ahorita vamos para allá. Un hijo rebelde y aparte airado y encolerizado, que desafía al padre, que resiste cambiar su comportamiento, resiste cambiar su forma de pensar, ¿no? Que sabe que es perjudicial lo que está haciendo y aún así se mantiene. Hermanos, por eso le digo, aquí está la primera escena, la mamá pariendo al chamaco, amamantándolo, haciéndole su papilla, cargándole, cantándole, y esta mamá que entrega al hijo a la muerte, ¿qué pasó en medio? Se acabó, se brincó todos los obstáculos, no escucha, no entiende, necio, necia, orejona, cabezona. Hermanos, ¿cuánta inteligencia tiene una persona así? Cero. No hay nada de inteligencia. Está gobernado completamente por su naturaleza caída, por su carnota. El poder del pecado ya está sobre esa persona. Ha apagado la razón. No usa la razón, gobernada solamente por emociones. Es como si estuviera inconsciente esa persona. Así está. Ya nada la frena, no escucha a nadie. Es como si estuviera gobernada por un poder del pecado exclusivo. Algunos a la droga, algunos al alcohol, algunos hacia las relaciones, andando con viejitos, ¿no? Que las mantengan, otros jóvenes prostituyéndose ante mujeres adultas con dinero. O sea, a cada persona
¿verdad? Es controlada, gobernada y dirigida por una conducta pecaminosa que le va a traer mucho mal. En medio de una sociedad pervertida, cuando ya el mal se ha normalizado, para muchos dicen, es que yo lo veo normal. No, no es normal. El mal siempre será el mal. El bien siempre será el bien. No es cuestión de cultura y choque generacional. No. Imagínate, llegas todo depravado, pervertido ante el día del juicio final y ¿qué onda, Juan? ¿Qué onda? ¿Qué onda, jefe? ¿No? ¿Qué? Imagínate cómo Dios te va a tratar. ¿Qué? No, es que hay un choque generacional, es que ya ves que tú eres Dios y tienes muchos años de edad y yo soy chavo aquí, millennial y todo esto y... Hermanos, ¿cuánta gente nada más hace el ridículo? ¿En cuántas cosas podemos ver a los suelta? Malas amistades y no los suelta. Les gustan los retos de muchos tontos que hay en internet y ahora practican el reto que hay, ¿no? Si agarra la envidia, es envidioso de hueso colorado. La depravación, puede caer en la delincuencia, puede juntarse con pandillas, con gente alcohólica, con gente drogadita, con prostitutas, adictos a antros, ¿sí? A robos, a violaciones. Cada ratito vemos que salen con pistolas y matan a gente y a maestros en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué les pasó ahí? ¿Salir a matar? ¿Y cuántas veces le hablaron a ese hombre, a ese joven? La vulgaridad, las orgías, lo flojo, lo borracho, lo mantenido, lo zángano, lo despilfarrador. El contumaz y rebelde, repito, agarra un pecado y no lo suelta. Se vuelve su favorito. ¿Cuánto se frenaría la maldad en todas estas diversidades en este mundo si papá y mamá frenaran a los hijos? Algunos, su pecado es la idolatría. ¿A qué me refiero? Que Dios no es tu Dios, es tu hijo. Le temes más a tu hijo, es que se va a ir de la casa. Preocúpate más que se vaya Dios de tu vida, ¿no? Es que esa hija se va a ir de la casa, se va a ir de la casa. Sí, no hay problema, ahí déjala, ¿no? A que se vaya Dios. Dios así trata la maldad. Por eso, en el quinto mandamiento, en Éxodo 20, por favor, la Biblia es muy clara. Dios no engaña a nadie, Dios es muy claro. Y lo dice en el quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Vean ustedes lo que dice. 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Tus días se alarguen. Dice la Biblia que el hijo que maldice a padre o a madre, su lámpara se apagará. O sea, la oscuridad en su alma, en su corazón y en su mente estará para siempre. No saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Tanta oscuridad, no pueden pensar bien, no pueden proyectar, planear, no pueden administrar bien sus cosas por tanta oscuridad que hay. Entonces, esto es el extremo al que llega una mamá, un papá juntos aquí. Entregar al incorregible a la pena de muerte. Y repito, desgraciadamente muchas veces este hijo contumaz y rebelde es el producto de papá. Es el papá el primer permisivo, tolerante. Ya, mujer, déjalo, ya, es que son jóvenes, ¿qué te entiendes que tú nunca fuiste joven? Es que no se trata si somos jóvenes o no, se trata que está haciendo el mal. Pues sí, pero ¿a poco tú nunca hiciste? Y es el papá el primer necio. O es la mamá la primera necia. Por eso, ¿en cuántos problemas se mete un hijo así? Peleonero, llega sangrado, ya le tiraron un diente, ya lo picaron, ya lo apuñalaron, ya lo balacearon, ya lo metieron una pandilla, le dieron una golpiza. Si no lo frenas tú, hermanos,
¿Quieres ver un ejemplo rápidamente de eso? Ya lo vimos, se llama Absalón. Absalón, contumaz y rebelde, ¿no? Ahora, ¿cómo surge un hijo así? Bueno, número uno, ya hay hijos que ya vienen cargados de mal. Tú lo ves desde chiquitos. Golpeadores, orgullosos, desafiantes, groseros, rateritos, ¿no? Dices, híjoles, ay, y haces todo para que se le quite y no, sigue creciendo, ¿no? Y la segunda, hermanos, la falta de corrección de los padres. Esos son los principales dos argumentos para que un hijo se vuelva un monstruito. Es la palabra que usamos en este púlpito, bueno, por lo menos yo, para hablar de un hijo contumaz y rebelde. Y les voy a dar textos, y eso lo hemos visto en series pasadas, de cómo enseñar, capacitar, programar y configurar a un hijo bíblicamente. Y la Biblia dice, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es que tú crees que amas a tu hijo no corrigiéndolo. No, la verdad, tienes años aborreciéndolo. Tienes años aborreciendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso lo dice Dios. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay un tiempo para frenar la maldad de ese hijo. Hay un tiempo. Pero le aceptas una novia, le aceptas otra, ya sabes que se fue a vivir con una, se fue a vivir con otra, ya embarazó a una, ya embarazó a otra, ya sigue embarazando a otra y tú ahí estás pintado en esa casa. Ay, Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Los azotes que hieren son medicina. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ese es el primer filtro, lo que estamos diciendo, ¿no? El hijo se revela y el primer filtro son los papás para frenarlo y no se frena. No se frena. No, hermanos. La necedad está ligada, pegada con cola loca, con cemento 5000, casi soldada. Preguntan, ¿se puede quitarle la necedad ligada al corazón de ese muchacho? La respuesta es sí. ¿Cómo? La vara de la corrección. No, hermano, no. Dios aquí sí se equivocó. No, bueno, está bien. Si tu opinión es más, crees que es más inteligente, está bien, ¿no? Al rato que vean las consecuencias. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Sion. No, hermano, mire, mejor le quito el celular, eso le va a doler más. La Biblia dice vara. No, hermano, yo conozco el que le duele más a mi hijo, le voy a quitar llaves del coche. Hay gente que nada más hace el ridículo, hermano, de veras. Sus propuestas son mejores que las que Dios dice, según ellos. Usa la vara. Proverbios 29:15, el hijo necio avergonzará a su madre. No llegas, oye prima, ¿qué pasó? Mira, vengo a visitarte. Ah, gracias prima. Oye, ¿y tu hijo? Falta, no veo aquí a fulano. Y después de media hora, ya hermana, prima, ¿qué pasó con tu primo, con tu hijo? Y desvía el tema, ¿no? Prima, no me quieres decir, ¿dónde está tu hijo? Está en el cerezo. Una condena de 20 años. Cuánta vergüenza para esa madre. No murió como un mártir. No murió por hacer el bien. Avergonzará a su madre. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. No vas a estar ahí a la 1 de la mañana comiéndote ahí los dientes y las uñas y los dedos de que no sabes dónde está tu hijo. No, hermanos. Por eso, en la Biblia hay muchos contumaces y rebeldes. Ahora, ¿por qué digo que la mayor parte del planeta, la Biblia le define contumaz y rebelde? Vamos a Salmo 78.
Salmo 78, un salmo rico en relación con el trato que Dios tuvo con Israel. Y el Salmo 78 es increíblemente cierto, y en casi todo el Salmo describe la conducta contumaz y rebelde. O sea, pregunta, ¿qué es un ateo? Otra vez, si vemos la aplicación de la descripción de contumaz y rebelde, el ateo en su cerebrito apagado baja a Dios a su nivel y ¿qué? ¿Qué? ¿Tú no existes? ¿Qué? ¿Tu ley? Nah, mira lo que hago con tu Biblia. ¿Qué? En la pobre cabeza de este enfermo, o sea, se pone al tú por tú con Dios, o sea, ni siquiera sabe, pelea con el Dios de tu imaginación, con el Dios del universo, no puedes hacer eso. El día que te caiga el 20 vas a darte cuenta. Por eso, a ver, el adúltero, contumaz y rebelde, ¿qué? ¿Que no cometerás adulterio? No, pues será muy el Padre Celestial, pero yo lo voy a hacer. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿No robarás? ¿Quién dice eso? ¿Que el Padre Celestial? No. Y se meten en problemas con el Padre Celestial, se meten en problemas con el Creador, se meten en problemas con el Dios de la Biblia, contumaces y rebeldes. Vean ustedes por qué la mayoría de seres humanos caen en esa conducta. Salmo 78, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Le está hablando a Israel. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no des. Una característica de un hijo contumaz y rebelde, que Dios no es Dios para esta persona. Vean ustedes el Salmo 14 rápidamente para entender esto. El Salmo 14 nos ayuda a entender esto. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Necio. La palabra necio habla de, no tiene inteligencia esta persona, no tiene inteligencia espiritual, no tiene inteligencia moral, no tiene sabiduría, no piensa, está divorciado de la razón, hay oscuridad en su cabeza. Por eso, necio y contumaz y rebelde son primos. Es una moneda y es una cara de un lado y es una cara del otro. Necio y contumaz. Por eso, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios y su espíritu. Entonces, si tú lees todo el Salmo, en la que una persona contumaz y rebelde comete todo tipo de pecados, cada conducta que abraza el contumaz la agarra, pero así de hueso colorado, ¿no? En Tito, en el Nuevo Testamento, Tito 1:10, hablando de los falsos pastores, dice contumaces, habladores de vanidad, engañadores. En 2 de Pedro 2:10, contumaces y rebeldes son los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstoles.
Entonces, un contumaz en la Biblia es como si estuviera poseído por una conducta pecaminosa específica. Desgraciadamente, está tan endurecido, tan terco, tan obstinado que nada funciona. No escucha nada, tiene la conciencia cauterizada. Ya no percibe el bien ni el mal, solamente sus apetitos preferenciales. Entonces, hay muchos textos en la Biblia donde los padres, donde Dios advierte a los hijos que hay un límite para que ofendas a un papá. Hay un límite. Y por séptima vez, cuando un hijo desafía al papá y la mamá no lo frena, los dos son culpables. Cuando un hijo desafía a la mamá y el papá no lo frena, papá e hijo son culpables. Hay textos que amonestan a los hijos. Primera de Pedro 5:5, estad sujetos a los mayores. Colosenses 3:20, obedientes a vuestros padres en todo. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Primera de Pedro 1:14 al 16, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un texto que advierte, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabios será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Por eso los papás, oye, invita a tu amigo, quiero conocerlo. Ay, papá, ya van a juzgarlo, papá, ya van a juzgarlo. Pregunta, ¿tengo derecho como tu padre? Claro que sí, lo hacemos para protegerlos. Por eso se llaman adolescentes, porque adolecen de la madurez para entender si les va a ir bien o les va a ver mal. Los hijos no alcanzan a ver con claridad el mal. Hermanos, el mal no siempre se ve, ustedes lo saben. El mal no siempre se ve, y el hijo inexperto, que es esos que sienten que ya se comen a rebanadas el mundo y todo, que se la saben todas, son las que más ignorantes son, ¿no? Es que papá, que dame permiso de ir, ya te he dicho, si no conozco a tus amigos no sales. Papá, pero es que no sales. ¿Por qué? Por este texto. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Si tu hija, tu hijo se junta con ese tipo de gente, va a sufrir y te van a hacer sufrir a ti porque son tus hijos. Por eso el Salmo 127 del 3 al 5, los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. O sea, el papá, ¿no? Es como un guerrero que tiene su arco, lo agarra, tensa el arco, agarra una flecha que es un hijo, ¿no? Y lo pones en dirección a algo. Pero no es nada más tu fantasía que yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero, no, es el ejemplo que tú le das. ¿Cómo estás reforzando todos los días el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo? O sea, hijo, y es que yo quiero que mi hijo, usted forme una buena familia, quiero que mis nietos estén derechos. Ay, papá, ya llevas cuatro matrimonios. No, hijo, pero yo quiero que usted, o sea, va a ser reforzado el mal ejemplo en tu hijo. Agarramos a los hijos, imagínese un papá permisivo, ¿a dónde lo están dirigiendo? Imagínese agarra la mamá permisiva al hijo, al mal. Por eso son como flechas en las manos de un guerrero. Dice Proverbios 1 del 8 al 9, oye hijo la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Éxodo 21:15, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y sabemos, hermano, que existe la palabra asesinar al padre. Allá en el Cerezo 1000, donde estuve dando clases, hubo un hombre que ingresó por haber asesinado a su papá. ¿A qué nivel llega este contumaz y rebelde de quitarle la vida a su padre? Hace como 20 años aquí en la Ciudad de México hubo algunos panorámicos
donde un hijo metió a su mamá a la cárcel porque hicieron un movimiento de herencia y la mamá se quedó con cierta parte de la herencia. El hijo agarró y arremetió contra la mamá. La mamá regresó de Europa, aterrizó en Acapulco, ahí la detuvieron. O sea, hermanos, ¿cuál es el problema? Vean ustedes. ¿En dónde está la magnitud de este problema? Que si este hijo contumaz y rebelde no respeta al papá, escupe en la cara al papá, desobediente al 50,000%, no obedece nada y en lo más importante, Dios, iglesia, Biblia, todo esto, no obedece. ¿Ok? Este hijo, papá, pregunta, ¿este hijo va a obedecer al Dios que no ve? Es una máquina de maldad este. Por eso, vean ustedes, les voy a poner un ejemplo. Un hijo contumaz y rebelde que su mamá le dice, vístete bien, hijo. De esos que andan con sus pantalones hasta acá, hasta por acá abajo, que parece que traen pañal, ¿no? Y que no se lo han cambiado en una semana el pañal, y con los pantalones hasta acá abajo, y su camisa y su palacate, ¿no? Y llegan ahí a una aldea en México, de una ranchería que está a 100 kilómetros lejos de la ciudad, ¿no? Y llega ese chavo, ¿no? Se para en la tienda, ahí se queda, levanta la pierna acá y se recarga, está con su cigarro, ¿no? Su caguama. ¿En cuánto tiempo hay un segundo? De ahí de la aldea, de la ranchería. ¿En cuánto tiempo hay una pequeña pandillita? ¿Cómo se reproduce todo esto? ¿Con qué velocidad se reproducen? Por eso, yo sé que dice, suena extremoso. Bueno, hermano, yo te invito, pon tú la autoridad en tu casa. Se brincaron tu autoridad. Algunos papás se ponen a chillar. Algunos, no, hijo, no te vayas, digo lo que tú quieras. Estos hijos casi nunca son motivos de alegría. Casi nunca. Muchos pecados que cometen se quedan. Es que ya embarazó fulano, que ya. Es que ya lo detuvieron, ya hubo una detención, ya pisó el cerezo. Secretos familiares, ¿no? Algunos dicen, mire, pastor, mire, mis hijos son prósperos. Sí, son malvados, sí, no me ciego, pero son prósperos. ¿De qué te sirve tener hijos prósperos si son malvados y algún día por el supremo juez del universo serán juzgados? Bueno, es que yo tengo hijos prósperos, hermanos, no hacen nada, hacen 2 que 3 cosas malvadas, se van a Cuernavaca ya con mujeres, droga y alcohol y todo eso, pero son tranquilos. No aman a Dios, pero son tranquilos. Ah, sí, no te preocupes, Dios va a decir, ay, no, eras próspero, ay, perdón. No, hermanos, van a pasar ante un juicio final. Por eso, hermanos, si alguno de ustedes es tolerante, permisivo con sus hijos, o tú conoces a alguien que es así, no esperes que vivan mucho. La mala noticia en algún momento puede llegar. No tendrán buen fin. Más vale un hijo obediente que 1000 hijos malvados. Y me voy a ir al extremo del extremo. Más vale morir sin un hijo, que tener 100 hijos malvados. Hermano, este tipo de papás tolerantes y permisivos están llenando más el infierno que el cielo. Eso es lo que estás haciendo, llenando más el infierno que el cielo, a ser permisivo. Otra vez, no eres autoridad, te brincan, siguen brincando y siguen brincando. ¿Y qué dijo Dios? Pena de muerte. Yo lo voy a hacer. Y es cuando, repito, ahí te lo entregan electrocutado, ahorcado, apuñalado, balaceado, chocado, con sobredosis. Ahí está.
Por eso, hermanos, un hijo sabio hará que la familia prospere espiritualmente y en muchas otras áreas más. Un hijo sabio. Pero un hijo contumaz y rebelde va a llevar a la ruina a la familia. Se va a acabar a los papás. Por eso este hijo contumaz y rebelde de este matrimonio, papá y mamá, que fueron ante los ancianos, llegó al límite. Llegó al límite. ¿Cuántas veces la mamá le dijo, te prefiero muerto? ¿No? Que dijeron, ya, entregarlo. Estos hijos llegan al límite, repito, ahí anexados y olvidados allá, denunciados y en el cerezo y abandonados por la familia. Nada funcionó. Y aquí el pasaje, ya para dirigirnos al final, dice lo que estamos viendo de Deuteronomio, este hijito, este bebé de su mamá, ay, es que eres mi bebé, ¿no? Yo no digo que no le des amor, pero dale amor después del castigo que marca la Biblia, ¿no? Dice Deuteronomio 21, versículo 20. Nuestro hijo es contumaz y rebelde. Contumaz y rebelde. Y repito nada más para que entender la palabra contumaz, necio, testarudo, obstinado, terco. Así como cuando vemos a una mula ya ven que hay burro, caballo y mula, ¿no? La mula es el híbrido de caballo y un burro. Entonces, por más que le des una patada a una mula, no te va a obedecer, ¿no? Es mula. Bueno, este es el sinónimo de contumaz y rebelde, desobediente. Pero la diferencia entre el contumaz y el rebelde es que el rebelde es desobediente, pero el contumaz te desafía. ¿Qué? ¿Qué me vas a pegar? A ver, quiero verte, papá. Quiero verte que me pegues, ¿no? Ay, hijito, ay, perdóname por haberte levantado las voces. No te preocupes, Dios va a usar otra autoridad. Eso tenlo por seguro. Entonces, aquí se le agregan otras conductas a este. Llegaron al límite, los papás fueron con la autoridad espiritual y lo denuncian. Nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, número 1, contumaz, desafía la autoridad a los papás, a los maestros, al patrón, a la patrulla, a un juez. Rebelde, no obedece, y dice aquí, no obedece a nuestra voz. Hermanos, ¿cuánta frustración hay en un papá de un hijo terco? Oye, traes aliento de cerveza. ¿Y cuál es el problema? Yo te dije que no tomaras, ¿no? En lugar de que digas, no me hables así, no, yo te dije que no tomaras. O sea, ¿cuánta frustración hay en un papá, en una mamá que tiene un hijo o una hija que no quiere obedecer? Es glotón. Eso sí, por eso digo malagradecido. Llega y agarra y abre. No le interesa de quién es ese yogur que está cuando abre el refrigerador. No le interesa de quiénes son esas 2 pechugas que sobraron. No le interesa de quién es esa coca que está ahí enfriándose. No le interesa. Él quiere comer. Y llega borracho. En este caso, drogado, marihuano. O sea, a los vicios de esta tarde. Bueno, versículo 21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y quiero que vean esa frase, así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál es el pecado que papá tolerante o mamá tolerante cometen? El de omisión. No hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pecado de omisión.
Ah, ya el daño va a estar muy avanzado cuando se enfrente a la autoridad de la mamá y al de papá. Ya está, el daño está avanzadísimo, no tienes idea. No tienes idea todo, ya como dentro de él hay una máquina de maldad. Porque si desafía al papá y a la mamá que ve, imagínate ahora con Dios. Este hijo hace su voluntad. Y estoy hablando, para aclarar, estoy hablando de los hijos que viven en tu casa todavía, que están bajo tu autoridad. Los que ya se casaron ya son harina de otro costal. Ya no, ya es señor y señora. Estoy hablando de los hijos que viven en casa. A esos son tu responsabilidad todavía. Es que ya tiene 35. ¿Y eso qué? Aquí vives, aquí te voy a seguir dando trato de hijo de familia. Ay, mamá, ya soy cuarentona. Eres hija de familia y aquí hay una norma para llegar. Aquí, esta no es restaurante, este no es hotel, esta no es posada. Esta casa la respetas. No, pues entonces me voy. Que te vaya bien, niña. ¿A cuándo te vas? Nada más para ya saber qué uso le voy a dar a esa recámara. Afirma tu autoridad, hermano. Afirma tu autoridad, hermana. Vas a pagar bien caro cuando tú veas las consecuencias de tu hijo o tu hija. Vas a pagar demasiado caro. Y quiero cerrar este sermón con lo siguiente. Yo sé que suena muy extremo que Dios decida quitarle la vida a un hijo y que te diga a ti, ¿no? Lapidación, pena de muerte. Yo sé que dices, no, hermano, pero es que perdóneme, que Dios me perdone, pero ahí sí no. Ok, entonces no digas que tengas una fe salvadora, tienes una fe selectiva. Este texto sí lo creo, este no. Todo este sí lo creo, todo este pasaje no. Una fe selectiva, ¿no? No tienes una fe en Dios. Bueno, cuando Dios le dice a un padre pena de muerte, en la cultura judía, ¿sí? Dios siempre pone el ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, Dios puso en su justicia todos los pecados de todos los predestinados, quedó como un hijo contumaz y rebelde. Así es. Cristo en la cruz de Calvario era como un hijo, el Hijo de Dios, contumaz y rebelde, y Dios no se la perdonó. La justicia tiene que caer. Eso tienes que entenderlo en la Biblia. La justicia tiene que hacer su labor de justicia. Y si el juez del universo no le perdonó a ese hijo contumaz y rebelde por imputación, porque él es el único ser perfecto en este planeta, ¿por qué crees que se la va a perdonar a tu hijo, a tu hija contumaz y rebelde? Grande es tu pecado, hermano, hermana, si tú sigues siendo tolerante y permisivo. No estoy diciendo que hagas ahorita y agarres una ametralladora y ahorita sí obedeces. No, pídele a Dios que te dé sabiduría. Pero ya no sigas permitiendo que tu casa sea un motel, un centro, ¿cómo le llaman? Centro de botanero, ¿no? O sea, de esos centros botaneros. Has corrompido tu casa. Has profanado tu hogar, ¿no? Y ahora con las marchas de orgullo, tu casa, ¿qué se ha convertido? No profanes las cosas sagradas. Gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo contumaz y rebelde en la cruz de Calvario, es que los que fuimos contumaces y rebeldes, no a ese extremo, pero sí lo habían nosotros, ahora somos perdonados, se nos confiere una naturaleza nueva, hay una mente iluminada, hay un corazón nuevo, ahora tengo una fe salvadora nueva, ahora tengo un arrepentimiento para vida nueva, ahora Dios me otorga una nueva naturaleza, me da una filiación nueva, ahora soy hijo de Dios, ahora soy ciudadano de su reino, ahora mi nueva naturaleza ama su ley, amo su ley de una forma natural sin que nadie me obligue y deseo obedecerlo por los siglos de los siglos de los siglos. El Humberto Méndez contumaz y rebelde quedó hace muchos años atrás. Gracias a Dios puedo decir décadas, 36 años que la gracia
me despojó de ese contumaz y rebelde. Por eso algunos de ustedes que ya son creyentes regenerados voltean y ven a ese hijo contumaz y rebelde. ¿O qué piensas tú de tu contumaz y rebelde pasado que tenías, no? Vergonzoso. Nos causa vergüenza ese pasado. Y ahora miramos con gozo el presente de hijos ya renovados, que tememos a Dios, que lo obedecemos, que queremos tener vidas agradables ante Él, hacer lo recto, lo correcto, lo justo, lo santo, solo por gracia, hermanos, porque nadie de nosotros podíamos hacerlo sin su gracia salvadora. Entonces, como el tema es hijos que avergüenzan, ¿cuánta vergüenza trae un hijo contumaz y rebelde a la casa? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuánta ruina? ¿Cuánto lastima a una hija contumaz, un hijo contumaz? ¿Cuánto dolor hay en un papá donde te reta, te desafía, te grita, te levanta la mano? Le vas a dar un zape y te agarra la mano y ¿qué te dice? Y te avienta. ¿Cuántos corazones de papá y mamá rotos han roto hijos así? ¿De qué tipo de personas, hablando de esto, están llenos los cerezos, los anexos, la delincuencia? Hijas promiscuas. ¿Cuántas pandillas y vicios ya no crecerían si los papás aplicaran el filtro de ser las autoridades de los hijos? Que papá y mamá usaran bien la autoridad que tienen como papás. Tu pecado de omisión es grave, muy grave. No chilles el día que vengan las consecuencias de un hijo contumaz y rebelde. Suplícale a Dios por tus hijos, ruégale por la salvación de tus hijos. Dios sí puede convertir a contumaces y rebeldes. Uno de los contumaces y rebeldes, para que no se te olvide más o menos, para que tengas una idea, se llama Sansón. Contumaz y rebelde. Escuchen, tuvo una conducta contumaz y rebelde porque el papá le dijo, no tomen de las filisteas. Sí, tómala y venga y habla con sus papás y que me la den. Ahí va el papá tontito y, ay, es que vengo a pedir la mamá de tu hija porque mi hijo la quiere. De eso, otra vez, Manoa, ¿no? El papá tolerante y permisivo. Dios le aplicó la ley de contumaz y rebelde a Sansón. Ni Sansón se escapó, hermanos. Por eso, vigila a tus hijos cuando se esté despertando este indicador de contumaz y rebelde. Si ya tiene buen tiempo, ya es tiempo de la disciplina. Antes de que chilles. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de ir entendiendo las conductas pecaminosas de hijos que traen vergüenza a la familia. Reconocemos, por lo menos yo reconozco que era así, y tu gracia tuvo compasión y misericordia de mí y también de muchos hermanos que están aquí también presentes, que vemos con vergüenza nuestro pasado contumaz y rebelde, que gracias a ti no se disparó hasta convertirnos en monstruos totales. Ahora, sabiendo de dónde salimos, nos ayudas a mostrar con veracidad el monstruito que se va formando en un hijo contumaz y rebelde. Te ruego, Padre, que le muestres a mis hermanos su gran y terrible pecado de omisión al no afirmar su autoridad sobre sus hijos. Ayúdalos a que no les tengan miedo. Ayúdalos a que hagan lo que tienen que hacer los papás para frenar que algún día tú trates personal con ellos. Te damos las gracias por lo hermoso de tu palabra y que con textos tan sencillitos nos ayudas a entender grandes verdades de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Continuamos.